A ver, la idea de cómo se forma un médico ha cambiado. Y mucho. Ya no es como antes, eso de solo sentarse a memorizar libros, se acabó. El reto de hoy es preparar a los médicos para el mundo real, un mundo que pues es súper complejo y lleno de incertidumbre. Y justo en el centro de todo este cambio hay una herramienta que es clave, el portafolio. Así que hoy vamos a meternos de lleno a ver cómo este instrumento, que parece simple, está en realidad redefiniendo por completo lo que significa ser médico hoy en día. Ok, para entender bien todo este rollo, este es el mapa que vamos a seguir. Primero vamos a hablar de la nueva filosofía detrás de todo. Después veremos cómo cambia la figura del profesor, que pasa de ser un simple transmisor a un guía. Luego nos clavaremos en cómo se evalúa ahora, y ahí es donde entra con todo el portafolio. Y al final, pues vamos a ver qué tipo de médico se forma con todo esto. ¿Listos? ¡Vámonos! Bueno, para cachar bien por qué el portafolio es tan importante, primero hay que entender el cambio de fondo, la nueva forma de pensar en la educación médica. Y es que esto va mucho, pero mucho más allá de solo memorizar cosas. Miren, este es un ejemplo de un plan de estudios de medicina actual. Y sí, a primera vista parece un laberinto, ¿no? Un montón de materias. Pero, si nos fijamos bien, la clave no está en las materias por separado. Lo interesante es cómo se conectan. Ya no es aquí aprendes biología y acá clínica. Ahora, las ciencias básicas se mezclan con la práctica clínica. Y ojo, hasta con las humanidades. El objetivo es claro, formar a alguien que no solo acumule datos, sino que sepa cómo conectarlos, cómo usarlos en la vida real. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón. Hoy en día, que tenemos toda la información del mundo en el celular, ¿de verdad basta con saber cosas para ser un buen médico? O sea, ¿para qué sirve la facultad si toda la teoría está a un clic? Pues la respuesta está en un cambio total de perspectiva. Estamos dejando atrás el modelo de antes, que se centraba en la enseñanza, en la pura transmisión de información. Ahora, el nuevo paradigma se enfoca en los resultados. O sea, ya no importa tanto qué se enseña, sino qué es lo que el estudiante realmente puede hacer con ese conocimiento. El chiste es desarrollar competencias, habilidades que se puedan ver y demostrar. Y ojo, cuando hablamos de competencias, no nos referimos solo a lo técnico, ¿eh? El modelo busca formar un médico completo. Sí, claro que importa el conocimiento y las habilidades, pero también la comunicación, saber hablar con los pacientes, el juicio crítico, poder pensar y reflexionar, la ética, por supuesto, y algo fundamental, ese impulso de querer mejorar siempre, de nunca dejar de aprender. Se trata de formar pensadores, no enciclopedias con patas. Y bueno, es lógico, ¿no? Si cambia la meta, pues también tiene que cambiar el papel del entrenador. Este nuevo enfoque necesita que el profesor también se transforme, que deje de ser la persona que solo se para a dar datos y se convierte en un guía de verdad. Esta frase de Jacques Delors, aunque ya tiene sus años, lo dice todo. El profesor ya no puede ser considerado el único poseedor de un saber que solo debería transmitir. O sea, se acabó la idea del profe como el único que sabe, como la fuente de toda la verdad. Hoy con tanta información por todos lados, su chamba es otra. Es más como un curador, un facilitador que ayuda a los estudiantes a encontrarle sentido a todo ese mar de conocimiento. Y esto nos lleva a esta comparación que me encanta. Pasamos del sabio en el estrado, esa figura intocable que lo sabe todo, al guía acompañante, alguien que va al lado del estudiante, que lo asesora, que lo ayuda en su propio camino de aprendizaje. Es un cambio brutal, de dictar a facilitar. Y esto no es pura teoría, ¿eh? Vean cómo se ve en la práctica. Del lado izquierdo está el rol de siempre. Preparar la clase, soltar la información y contestar preguntas. Pero a la derecha, las tareas se multiplican. El profesor ahora diseña experiencias, se vuelve un gestor del proceso. Tiene que motivar, dar seguimiento personal y aquí viene lo más importante. Ya no solo califica el examen final, sino que evalúa todo el proceso. Es un trabajo mucho más dinámico. Ok, entonces ya tenemos una nueva filosofía y un nuevo tipo de profesor. La pregunta lógica es, ¿y cómo medimos si esto funciona? Porque si el objetivo ya no es solo memorizar, pues los exámenes de siempre ya no nos sirven. Necesitamos evaluar de otra manera. Exacto, ¿cómo lo hacemos para evaluar la competencia de verdad? Y no nada más la memoria. El típico examen de opción múltiple, pues, se queda muy corto si lo que queremos es ver si alguien sabe comunicarse, si tiene buen juicio clínico o si sabe trabajar en equipo. Por eso, la evaluación moderna es más como una caja de herramientas. Ya no es solo usar el martillo del examen final para todo. Ahora hay de todo. El ECOE, el Minisex, listas de cotejo, rúbricas, un montón de cosas. Cada una sirve para medir algo distinto y específico. Y justo en medio de todo esto, como la pieza que une todo, está el portafolio.
Y ahora sí, vamos a meternos de lleno con la estrella del show, el portafolio. Vamos a ver qué es, cómo funciona y por qué es tan, pero tan importante. A ver, ¿qué es un portafolio? La definición dice que es una colección de registros de desempeño y reflexiones, pero en español sencillo es mucho más que una carpeta para guardar trabajos con 10. Piénsenlo como el diario de viaje del aprendizaje de un estudiante. No se guarda todo, solo la evidencia importante y sobre esa evidencia se reflexiona para demostrar cómo se ha crecido con el tiempo. Y no es solo guardar por guardar, es un proceso, un ciclo. Primero el paso 1, se registran las experiencias, los procedimientos, lo que se hizo. Después, y aquí viene la magia, el paso 2, la reflexión. El estudiante se pregunta, ok, ¿qué aprendí de esto? ¿En qué la regué? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Luego, el paso 3. Con esa reflexión va con su tutor y recibe retroalimentación. Y todo esto lleva al paso 4, demostrar el crecimiento, enseñar con pruebas cómo ha mejorado. Y justo aquí está el corazón del asunto, la retroalimentación. El portafolio convierte la evaluación en una conversación. Ya no es un examen frío y un número. Es un diálogo constante entre el estudiante y su mentor. Ese feedback, esa plática sobre lo que se hizo bien y lo que se puede mejorar, es el verdadero motor para aprender. La idea no es juzgar, es guiar. ¿Y todo esto para qué? ¿Cuál es el resultado final de tanto cambio? Pues se trata de formar un tipo muy específico de médico, uno que sea reflexivo y que se sepa adaptar. Porque, seamos honestos, la medicina en la vida real no es de libro de texto. Los pacientes no son casos de estudio perfectos y los problemas casi nunca son blanco o negro. La meta es justo esa, formar médicos que no se queden paralizados cuando las cosas se ponen complicadas o inciertas, que sepan navegar en la complejidad. Entonces, para resumir, ¿por qué es tan importante el portafolio? Primero, porque es una herramienta para aprender, no solo para calificar lo que ya se aprendió. Segundo, porque obliga a la autorreflexión, a pensar en uno mismo. Demuestra que se ha crecido más allá de una simple calificación. Y al final, prepara a la gente para seguir aprendiendo toda la vida. Es como el gimnasio, donde los futuros médicos ejercitan el músculo más importante, la capacidad de autoevaluarse y mejorar siempre. Y esto nos deja con una última reflexión. La pregunta de fondo es, ¿estamos preparando médicos para los problemas que ya pasaron o para los retos que vienen mañana? Con todo este cambio y con el portafolio como una de sus herramientas principales, la respuesta es bastante clara, ¿no? Se está apostando por el futuro. Se está construyendo desde ahora al médico del mañana.